Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Nagi, estirándose, medio dormido. Caminar debería ser opcional. Reo, mirando el horario del cine en el celular. Faltan 5 minutos. Alcanzamos a entrar tranquilos. Bachira, girando sobre sí mismo, pisando las baldosas como si fueran rivales. Este lugar tiene buena vibra, mi monstruo dice que aquí va a pasar algo divertido. Isagi, mirando alrededor, atento a todo. Nunca había venido al cine con tanta gente competitiva, se siente raro. Chihiri, acomodándose el cabello, tranquilo. Mientras no nos pongamos a correr dentro, todo bien. Kunigami, con los brazos cruzados. Solo vine a ver qué tan exagerado es esto. Barou, mirando a los demás con desdén. No hagan ruido innecesario. No vine a perder el tiempo. Rin, apoyado contra la pared, mirando al suelo. Da igual. Solo entren y ya. Un empleado del cine abre la puerta de la sala. Reo, señalando. Ya. Es esa. Bachira, sonriendo. Oh, oscuridad. Me gusta. Nagi, caminando primero, arrastrando los pies. Si hay asientos cómodos, sobrevivo. Isagi, entrando detrás, mirando la pantalla apagada. Aún no empieza. Barou, pasando último. Mejor. Así no me pierdo nada. Todos entran. La sala está en silencio. Se sientan. Pantalla aún negra. Nagi, dejándose caer en la silla. Oh, ahora sí. Bachira, susurrando. Ahora empieza lo bueno. Si tan solo hubiera tirado, nuestro futuro sería diferente. No estaba muy confiado. Las palabras del viejo resonaban en mi mente. Uno para todos, todos para uno. Palabras que alejaron la victoria de mi vista. Quizás, si tuviera el valor de tirar, quizá debería haber sido más egoísta. Isagi, abriendo los ojos, serio de repente. Espera, lo que dijo. Se queda pensando, es verdad. A veces por querer pasar el balón, uno mismo se queda atrás. Nagi, medio recostado, con flojera. Qué fastidio pensar tanto, pero sí. Pasar de más es perder tiempo. Reo, mirando a Nagi rápido. Oye, eso dolió un poquito, ¿sabías? Barou, sonríe con arrogancia, brazos cruzados. TCH, por fin alguien lo entiende. El que no es egoísta no merece marcar. Chihiri, asintiendo, serio pero tranquilo. Si no corres para ti primero, nadie va a hacerlo por ti. Kunigami, apretando los puños. Egoísmo, pero con propósito. No es traición, es convicción. Bachira, girándose hacia Isagi, sonriendo. ¿Ves, Isagi? Tu monstruo ya lo sabía desde antes. Isagi, respira hondo, decidido. Sí, hay momentos en los que compartir no es avanzar. Hay que ser egoísta, para no desaparecer. Rin, hablando por primera vez, frío. Exacto. El que duda, pierde. Nagi, mirando la pantalla, bostezando. Entonces, si soy egoísta gano más rápido. Reo, rápido. Oye. No lo simplifiques tanto. Barou, riendo por lo bajo. Déjalo. Ese tipo nació para entenderlo tarde. Chihiri, sonríe. Al final, todos queremos lo mismo. Que el balón termine en nuestros pies. Bachira, aplaudiendo suave. Jejeje, me gusta esta película. Dice la verdad sin pedir permiso. Isagi, mirando fijamente la pantalla. Sí. Da miedo, porque habla de nosotros. No sabéis ni por qué estáis aquí. Es porque os necesita este país. El delantero de Japón que ganará lo que viene. ¿O no queréis que digan que los balones al 9? Así que tú, ¿quieres ser uno más? O dime, ¿quieres ganar un mundial? Los desconfiados se pueden marchar, pero eso no va con vosotros, ¿verdad? ¡No! ¡Ya! Chihiri, exhala fuerte, con media sonrisa. Uf, esa prueba, cuando dijo que se fueran los que no confiaban en sí mismos. Reo, asintiendo, recordando. ¿Sabes cuántos salieron? La mitad de los reclutas, sin pensarlo dos veces. Isagi, mirando la pantalla, serio. Sí, fue ahí cuando entendí que dudar era lo mismo que rendirse. Bachira, riendo suave, balanceando los pies. Jajaja, mi monstruo estaba feliz ese día, solo quedaron los que sí se creían cracks. Kunigami, apretando el puño. Por eso quedamos nosotros. Los que nos quedamos parados y dijimos sí, yo puedo.
Barou, sonrisa arrogante, brazos cruzados. HMPH. Obvio. Los débiles se fueron solos. El rey nunca duda de su talento. Nagi, mirando sin mucho interés, pero hablando sincero. Yo casi ni pensé, solo me dio pereza irme. Supongo que eso también cuenta como confianza. Rin, voz fría, sin apartar la vista de la pantalla. Los que se fueron nunca merecieron estar aquí. Blue Lock no es para los inseguros. Isagi, respira hondo, convencido. Exacto, por eso seguimos aquí. Porque creímos en nosotros cuando tocaba hacerlo. Bachira, sonriendo grande. Y míranos ahora, viéndonos en una pantalla gigante. Primera prueba, me de caso cuando estás en Blue Lock. Será eliminado el último con el valor. La cadena alimenticia no la decide la suerte. Por el más débil hay que devorar al fuerte. 5 equipos organizados por nivel y calidad. Compiten entre ellos, más solo 2 pasará. El resto fracasará, a casita llorar. Porque el sueño de ser el mejor nunca se cumplirá. El partido, ya. Reo, mirando la pantalla, mientras se acomoda en su asiento. Jejeje. Si miren esa prueba fue increíble. Aunque, recibí un montón de balonazos en la cara, pero bueno, quedé como vencedor entre tantos. Sacudiendo la cabeza, pensativo. Sí, y yo también casi me voy en esa. Pero al final, quedamos los que sí fuimos y creímos en nosotros mismos. Bachira, saltando de emoción, mirando a todos. Claro. Porque si no hubiéramos creído en nuestro monstruo, estaríamos fuera. Yo voy a ser el mejor del mundo, ya lo verán. Isagi, con una sonrisa confiada, mirando a los demás. Es verdad, en esa prueba muchos cayeron, pero los que quedamos, lo hicimos porque sabíamos lo que queríamos. Y ahora, el futuro es nuestro. Barou, con los brazos cruzados, mirando la pantalla con una sonrisa arrogante. TCH, a mí no me sorprendió. Como dije antes, el que no cree en sí mismo se va. La competencia solo es para los verdaderos reyes. Kunigami, levantándose del asiento, mirando a Barou. Eso. Aunque no todo es ser egoísta. Hay que saber cuándo compartir el balón, pero la realidad es que, al final, tienes que hacer lo que sea necesario. Reo, mirando a Kunigami, con una sonrisa de lado. Exacto. No hay que tener miedo de hacer la jugada que te haga brillar, aunque eso implique ser egoísta. A veces hay que pensar solo en ti. Chihiri, mirando la pantalla, pensativo. Sí, todo eso fue duro, pero al final, somos los que sobrevivimos a las pruebas más difíciles. No cualquiera puede llegar a Blue Lock. Bachira, mirando a todos, con energía. Y vamos a romperla. Yo soy el mejor y ustedes lo son también. Vamos a demostrarles a todos que lo que pasamos fue solo el principio. Isagi, con una mirada fija, decidido. Lo que pasa en Blue Lock, nos hace más fuertes. No hay vuelta atrás, y vamos a llegar al top del mundo. Barou, con una sonrisa de superioridad. TCH, bueno. Ya verán quién es el mejor. Al final, solo el verdadero rey va a sobresalir. Nagi, sin preocuparse, tirado en su asiento. Sí, lo que sea, man. Pero mi estilo sigue siendo el más relajado. El trofeo vendrá a mí solo. 11 delantero contra 11 delantero, pero no está decidido. El rey del campo es Barou. En el área mostró que ganó. Por más que intentan, no les sale nada si juegan solitos. Están negados a trabajar como equipo. La ventaja solo aumenta. A 5 se fue la cuenta. Viendo lo que resta, el partido está perdido. Barou, se reclina en la silla, se ríe con arrogancia. Definitivamente, en esa prueba de 11 vs 11, delantero, fui el mejor. Jajaja. Isagi, lo mira de reojo, con media sonrisa. Claro que ibas a decir eso, aunque admito que en ese partido sí fuiste un monstruo. Nagi, sin mucho interés, mirando la pantalla. Sí, fue impresionante. Aunque corriste demasiado para mi gusto. Reo, riendo, apoyando los codos en los muslos. Jajaja, Barou estaba intratable ese día, no se lo voy a quitar. Bachira, girándose hacia Barou, sonriendo travieso. Tu ego estaba gigantesco, pero admito que daba miedo. Chihiri, asintiendo, serio. Ese partido separó a los buenos de los verdaderos delanteros. Kunigami, con los brazos cruzados. Fue una prueba dura, pero ahí se vio quién realmente quería ser el mejor. Barou, sonríe con superioridad, señalando la pantalla. Ven. El rey no miente. Isagi, apretando el puño, decidido. Tal vez, pero ese partido también me hizo entender cómo superarte. Nagi, bostezando. Ya empezó la rivalidad otra vez. Reo, riendo mientras se recuesta. Jejeje, esto se va a poner bueno otra vez. Kira se rendiría, ¿verdad? Pero si queda tiempo puede haber otra ocasión. Necesito mis armas para que al final huela el gol. De dentro de Blue Lock tan solo uno será campeón.
Ya habrá testigos de cómo consigo hacer que gane Capú. Chuta de primera, se actúa de forma sincera, porque si quiero ser una estrella, debo brillar como ella. Isagi, abriendo los ojos, sorprendido. Uf, ese estribillo está increíble. Bachira, moviendo la cabeza al ritmo, sonriendo. Jejeje, Siri, tiene flow, se siente como cuando todo encaja en la cancha. Reo, apuntando a la pantalla, animado. Si quiero ser una estrella tengo que brillar como ellas. Esa frase está perfecta, Chihiri, riendo suave, cruzándose de brazos. Total, esa queda buenísima para decirla en una entrevista después del partido. Barou, sonriendo con arrogancia, apoyado en el asiento. TCH, una estrella no dice eso, lo demuestra. Pero admito que suena bien. Nagi, bostezando, pero atento. Sí, es de esas frases que repiten en todos lados después de ganar. Kumigami, asintiendo, serio. Pero tiene sentido. Si quieres llegar arriba, tienes que brillar, no esconderte. Bachira, riendo, mirando a Isagi. Isagi, esa frase es muy tuya, Ya te vi diciéndola frente a las cámaras. Isagi, rascándose la nuca, medio nervioso. Jajaja, no sé, pero sí, suena como algo que diría si todo sale bien. Barou, riendo fuerte. Cuando yo gane, no necesitaré frases. El mundo sabrá quién es el rey. Sé que no hay tinta en el tintero, sabemos lo que necesita un delantero. Combinar todas las armas que tenemos y así convertir en 1 al 0. Comienza la remontada que quería aplicar el Carpe Diem. Leyendo su jugada ha llegado mi renacer. Termina el encuentro con un chute directo. Aplastar sus sueños se sintió bien. ¿Qué pasó? Nadie se lo esperaba y de repente un hat-trick marcó. Para luego dejar de lado a su gente y ya dio toda nuestra información y así perdimos. Esta es la traición de Kwon, los hermanos. Isagi, apretando los puños, molesto. Uy, mano, en esa práctica me dio una rabia terrible cuando Kwon nos traicionó. Ese man hizo que casi perdiéramos, yo lo veía chiquito, de verdad. Kumigami, frunciendo el ceño, serio. Sí, fue una traición baja. En ese momento dejó de ser un compañero. Bachira, inclinando la cabeza, más calmado. Mi monstruo estaba raro ese día, se sentía feo jugar con alguien que no confiaba en nosotros. Barou, riendo con desprecio. TCH, traicionar porque no te da para competir. Patético. Un verdadero delantero aplasta de frente, no por detrás. Chihiri, cruzándose de brazos. Lo peor es que casi lo logra. Ahí entendí que Blue Lock no perdona errores, ni mentiras. Reo, suspirando, recordando. Ese partido nos obligó a madurar a la fuerza. Si no reaccionábamos, estábamos fuera. Nagi, mirando la pantalla, aburrido pero sincero. Fue molesto, odio cuando alguien complica las cosas innecesariamente. Isagi, mirando fijamente la pantalla, más firme. Pero gracias a eso aprendimos algo importante, incluso con traiciones, si crees en tu visión, puedes ganar. Barou, sonrisa arrogante. Exacto. Los débiles traicionan. Los reyes sobreviven. Bachira, riendo otra vez. Jejeje, al final igual seguimos adelante. Eso es lo que importa. Hay que ser súper especial, sin parar, solo le importa ganar. En situaciones complicadas tenemos que improvisar. El equipo despertaba, lo bloqueó con la cara. La ciudad de lejos se convierte en un héroe sin capa. Seguir y nadie lo para, que se sienta amenazado, porque él es más rápido en un sprint prolongado. Despierta cuando te das cuenta de quién eres en realidad. No hay tiempo para dudar. Voy un paso por delante, tengo el control del campo. Atacando en oleadas acabaremos marcando. Chihiri, riendo, inclinándose hacia adelante. Vaya, eso sí fue increíble. Cuando empezó la remontada, ahí fue cuando el equipo despertó de verdad. Bachira, aplaudiendo emocionado. Jejeje. ¿Sí? Todo cambió en ese momento, como si el monstruo se hubiera despertado en todos. Nagi, con media sonrisa, sin mucho esfuerzo. Lo mejor fue el tipo que tapó el gol con la cara, eso sí fue absurdo, pero épico. Reo, riendo fuerte, señalando la pantalla. Jajaja. Nadie planea tapar un gol así, pero funcionó. Eso es puro instinto. Isagi, asintiendo, serio pero orgulloso. Ese momento nos unió. No fue solo suerte, fue decisión, ahí entendimos que podíamos ganar. Kumigami, cruzando los brazos, convencido. Eso es sacrificio. Meter la cara sin dudar, ahí se nota quién va en serio. Barou, sonriendo con arrogancia. TCH, fue impresionante, lo admito. Aunque yo habría metido el gol antes de que pasara todo eso. Bachira, volteando a verlo, riendo. Claro, rey, pero sin ese bloqueo, no habría remontada. Chihiri, levantándose un poco del asiento. Ese fue el punto de quiebre.
Después de eso, ya nadie dudaba. Nagi, bostezando. Sí, ahí el partido se volvió interesante. 2 minutos, hay una falta, iba perfecta, pero la para. Aunque le caiga el rechazo y no pueden con nuestra cara, lo daremos todo en nuestra última jugada. Empieza contraataque y van a ver cómo vamos avanzando por el campo. Mi visión y estos tres nos robaron el balón, pero llegaré. Tienen que marcar por mí porque tuve que defender. Capaz de vencer 1 a 1 estas estrellas, si quiero brillar como ellas. Aunque me rompo la cabeza por este rompecabezas, eso es de directo, es la última pieza. Isagi, medio sonriendo, sin mucho esfuerzo. Sí, fue increíble. Íbamos perdiendo y de la nada todo cambió. Qué pereza admitirlo, pero estuvo épico. Bachira, aplaudiendo, moviendo los pies. Jejeje, en ese momento el equipo despertó de verdad. Sentí el monstruo gritando ahí mismo. Chihiri, inclinándose hacia adelante, emocionado. Cuando empezó la remontada, ya nadie corría con miedo. Todos iban con hambre. Eso se notó. Reo, asintiendo, orgulloso. Exacto, ahí fue cuando dejamos de dudar. Cada pase tenía intención, cada jugada tenía fe. Barou, sonriendo de lado, confiado. HMPH, una remontada así solo pasa cuando hay verdaderos delanteros en la cancha. Kunigami, cerrando el puño. Ese momento nos cambió. Pasamos de sobrevivir a imponer respeto. Isagi, mirando la pantalla, serio pero satisfecho. Sí, ahí entendí algo. No era solo ganar, era demostrar que podíamos darle la vuelta a cualquier cosa. Bachira, riendo. Jeje, después de eso ya nadie nos veía igual. Dentro de Blue Lock tan solo uno será campeón. Ya habrá testigos de cómo consigo hacer que gane Haku. Chuta de primera, se actúa de forma sincera. Porque si quiero ser una estrella, debo brillar como ella. Isagi, se queda mirando la pantalla, sonríe sorprendido. Esto fue increíble, jajaja. Literal, acabamos de vernos a la mayoría que estamos aquí en pantalla. Bachira, aplaudiendo emocionado, casi saltando. Jejeje. ¿Sí? Fue épico. Mi monstruo estaba bailando ahí dentro, lo sentí. Nagi, con media sonrisa, relajado. Terminó mejor de lo que esperaba, eso casi nunca pasa. Reo, emocionado, mirando a Nagi. ¿Viste eso? Esa remontada fue nuestra. En ese momento el equipo despertó de verdad. Chihiri, asintiendo, recordando. Sí, ahí fue cuando todo cambió. La velocidad, la confianza, ya no éramos los mismos. Kunigami, apretando el puño, orgulloso. Fue una remontada increíble porque nadie se rindió. Eso es lo que importa. Barou, sonríe con arrogancia, cruzando los brazos. TCH, obviamente. Un equipo con hambre siempre termina aplastando. Isagi, mirando de nuevo la pantalla, motivado. Y pensar que eso fue solo el comienzo, Bachira, girándose hacia todos, con brillo en los ojos. Entonces, si ya vimos nuestro pasado, Reo, terminando la idea, emocionado. ¿Podemos ver nuestro futuro también? Nagi, levantándose despacio. Si es igual de interesante que esto, sigo mirando. Chihiri, sonríe, decidido. Yo quiero ver hasta dónde llegamos. Barou, caminando de nuevo hacia su asiento. HMPH. Claro que sí. Quiero ver cuando el rey domina el mundo. Isagi, con una sonrisa tranquila pero segura. Entonces sigamos viendo. Esto, apenas empieza. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de verlo y acompañarme una vez más. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y, por supuesto, compartir el link para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Cada vez que lo hacen, ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Recuerden que este espacio no es solo mío, también es de ustedes. Aquí somos una familia que crece día a día, y me llena de orgullo ver cómo vamos formando algo especial juntos. Así que, gracias de corazón por todo el apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra y por estar siempre ahí. Los amo y nos vemos en el próximo video, gente.